En el fútbol están claras dos cosas. La primera es que el que no los hace, los ve hacer. Y la segunda es que si perdonas a tu rival, al final la terminas pagando. Y eso fue lo que le pasó al América hoy frente a Deportes Tolima. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del análisis de un hincha. El día de hoy vamos a hablar del empate entre América y Tolima por esta fecha número 11 del fútbol colombiano. Como decía en la introducción, un América que perdonó demasiado a un Deportes Tolima que no tuvo su mejor partido, un Deportes Tolima que desaprovechó varias oportunidades y también aprovechó la única clara que tuvo en el partido. También un América que tuvo el control en la mayoría del partido, pero no supo qué hacer con ese control de la pelota. Y de eso vamos a hablar en este video, de el América de Cali, qué fue lo que falló, qué fue lo que evitó que se fuera de local con esta victoria. También qué fue lo que pasó con el Deportes Tolima en este partido, por qué no estuvo en el mejor rendimiento. Y también hablar de un futbolista de América de Cali que es el mejor en su posición en la liga y que además merece estar en el radar de la selección Colombia. Así que nada, empecemos con este video. Empezamos con un primer tiempo en donde el América de Cali salió totalmente a arrollar a Deportes Tolima. Un Tolima que estaba muy desconcentrado en estos primeros minutos, tanto que América se acercó 5 veces, 5 opciones claras. Tillman en esos minutos fue un caos total para la defensa del Tolima. Rovira la pasó terrible en estos minutos porque el Tolima no podía tener la pelota, no podía tampoco controlar los espacios que estaban dejando, y Jason Guzmán con Tillman, también con Lucumí, estaban empezando a hacer estragos en la defensa de Tolima, y ahí mismo salió como figura en esa gran parte del primer tiempo el portero Neto Volpi, porque salvó varias pelotas bastante complicadas y que si convertía el América se iba a destapar totalmente el partido, y en esos minutos podría haber terminado hasta 3-0, hasta 4-0 sin exagerar, porque fueron más de 5 opciones muy claras antes de ese gol del Tolima, un gol del Tolima que fue fuera de contexto, que cambió totalmente el partido en un error gravísimo de Bertel, que se dejó anticipar de Gerson González, y termina el Tolima convirtiendo un gol que no solamente lo adelantó en el marcador, sino también evitó que siguiera en ese bache tan grave que estaba en el partido. Y el América fue un golpe tan fuerte que se perdió el resto de ese primer tiempo, porque después de eso el Tolima empezó a ser el Tolima de siempre, controlando la pelota, jugando muy ofensivo, buscando los espacios en la defensa del América. Ahí más o menos la pasó mal el América durante ese primer tiempo, y el Tolima se acercó tanto que terminó después en un penal que desaprovechó Tatay, que muchos lo tildarán a él como irresponsable, porque de hecho si hubiera convertido ese gol el Tolima se hubiera llevado los 3 puntos en este partido. Son cosas que pasan en el fútbol, es un recurso más picar la pelota. De hecho fue una buena decisión porque el portero del América se tiró hacia un lado, pero lastimosamente para Tatay se fue muy hacia un costado y el portero del América, con muchos reflejos, terminó sacando la pelota. Pero eso es totalmente normal en el fútbol, también se podía votar si le pegaba muy fuerte. La verdad, yo no mataría a Tatay por esa jugada, realmente tuvo más errores fuera de ese penal en este partido que sí pueden ser bastante reprochables, pero de resto yo creo que simplemente fue un recurso, no le salió bien. Sinceramente no diría que es un error tan grave. De pronto, si se puede analizar desde el marcador, tal vez sí, porque de pronto con este gol el América hubiera estado perdido en el resto del partido, pero bueno, son cosas que no se van a saber nunca. El punto es que también este fue un punto de inflexión en todo el partido, sobre todo en el Tolima, porque es que desde ahí para adelante el Tolima no jugó absolutamente nada, ni siquiera con los cambios que hizo Lucas González. El América después de eso tuvo un respiro bastante grande, porque el 2-0 hubiera sido un golpe muy fuerte para el América. Después de eso vamos a un segundo tiempo en donde el América fue el que controló la pelota y el juego en su totalidad. El Tolima también un poco cedió, yo creo que ya es una idea de juego que tiene Lucas González, que es el primer tiempo tener el control de la pelota, o intentarlo obviamente, jugar un poco más ofensivo, los laterales más lanzados en ataque, y el segundo tiempo regalarle la pelota al rival e intentar jugar al contraataque, ya con jugadores más rápidos como Jader Valencia que entra, como Tatay Torres, como Gerson González. Yo creo que esa es como la idea o el planteamiento que tiene Lucas González en la mayoría de partidos. Eso sí, hoy los futbolistas en lo individual no tuvieron un buen desempeño, como Tatay, como Gerson González, entonces el partido no le sirvió tanto esta estrategia a Lucas González. En cuanto al América, tuvo el control de la pelota el resto del partido, varias ocasiones, 2 goles, de hecho el primero fue anulado, bien anulado para mí, porque termina golpeando en la cabeza de Jason Guzmán y ya estaba adelantado Lucumí, fue un golazo, pero pues bien anulado. Después aparece Mateo Castillo, que como yo decía en introducción, él es el futbolista que en su posición es el mejor sin lugar a dudas en el fútbol colombiano.
que es el lateral derecho, y que también merece estar en el radar por lo menos de este partido amistoso que viene de la selección Colombia, porque Colombia solamente tiene un lateral fijo, que es Daniel Muñoz. El segundo es más por la trayectoria y por el rendimiento que ha tenido en selección, que es Santiago Arias, pero no me parece que sea fijo que él deba ir al Mundial. Yo creo que se necesita un futbolista también que esté en un buen momento, y Mateo Castillo es sin lugar a dudas el mejor futbolista colombiano en cuanto al lateral derecho. Y Mateo Castillo apareció, metió este gol y ayudó muchísimo en el América. Lastimosamente después terminó saliendo lesionado, esperemos que no sea nada grave, más que todo pensando en si tendría la oportunidad de ir a la selección. De hecho está entre los preseleccionados, entonces no es nada descabellado. Y el América, después del gol, empezó a tener más oportunidades de gol, a asediar un poco más a Deportes Tolima, pero no supo qué hacer. Después vinieron los cambios de David González, que no sirvieron para absolutamente nada. De hecho, yo creo que los cambios evitaron que el América pudiera convertir un gol, porque los que entraron se dedicaron a desperdiciar todas las oportunidades. Machís, Tomás Ángel, que entró muy mal, Adrián Ramos, que desde hace rato no hace absolutamente nada en América. De hecho, es como si América tuviera un futbolista menos en la cancha. Y se fue un partido, se fue perdiendo los últimos minutos, teniendo la pelota, pero no supieron qué hacer. Realmente eso es un resultado muy malo para el América. Lo que le faltó al América es tener más contundencia en las oportunidades que tuvieron, sobre todo en el primer tiempo, porque era para que lo llenara de goles a Deportes Tolima. Lo que le falló al Tolima fue en lo individual, fue un mal día para la mayoría de futbolistas del Tolima. También en defensa le faltaron algunos de los titulares. Entonces no es un partido sencillo, además la hora no favorecía tampoco al fútbol, porque está haciendo mucho calor de visitante, pero a la larga el Deportes Tolima termina sacando un buen resultado. No hay nada que alarmarse, para mí sigue siendo el mejor equipo del fútbol colombiano en la actualidad, tiene también para mí el mejor técnico en el fútbol colombiano. Entonces nada que alarmar en cuanto a Deportes Tolima. Antes fue un buen resultado. En cuanto al América, mal resultado de local, con una mejor nómina que Deportes Tolima, con un mejor desempeño en lo grupal y también en lo individual, porque en muchos trayectos del partido salió Carrascal, salió Mateo Castillo como una de las figuras. El portero también salvó algunas ocasiones, contando el penal. Pero los cambios y el planteamiento de David González, que es un técnico que yo creo que tiene cosas positivas, pero que todavía no ha podido encontrar o hacer el clic en su idea, así como lo hizo Lucas González en Deportes Tolima. Todavía no ha encontrado a David González, sobre todo en los cambios, en ese cambio de planteamiento dentro del partido. En la mayoría de partidos no sabe qué hacer, porque termina perjudicando al equipo, termina enredando un poco la idea de los futbolistas, como que no lo entienden los cambios, y termina pasando lo de este partido, y es que desperdician la oportunidad de, contra un rival complicado, sacar los 3 puntos. Y nada, gente, me gustaría saber en los comentarios qué opinan acerca de este partido, del planteamiento de los dos equipos, de si el América desperdició la oportunidad de llevarse los 3 puntos, de si es un buen resultado para el Tolima o si recae la responsabilidad de este empate en Tatay. Y nada, gente, suscríbanse, denle like, compartan el video y nos vemos en un próximo partido.